Bueno, señores, una tragedia enluta a varias familias en Santo Domingo Este, específicamente en el sector La Toronja. Se trata de un caso que mostrábamos brevemente en nuestro resumen informativo. 3 hombres resultaron muertos por un conflicto de un estacionamiento, o más bien, del parqueo utilizado por un taller de mecánica en la calle de este sector, que en muchas ocasiones, al tener una acumulación de carros superior a la que ellos podían aguantar, obstruían las salidas de varias viviendas. Y esto trajo como consecuencia que en el día de ayer, cuando una familia iba a utilizar su vehículo, iba a salir de su casa, el taller había colocado un vehículo obstruyendo la salida de la marquesina, y ahí se produce una discusión que trae como consecuencia un enfrentamiento entre las partes y resultan muertos 3 de los miembros del taller de mecánica, que son Miguel Ángel Montero de Oleo, Erickson Fernando Ramírez Díaz y Miguel Luis Santana, todos mecánicos de automóviles. Y un niño de 4 años resultó herido, que era hijo de uno de las víctimas, un hijo de Erickson Fernando Ramírez. Hasta ahora las autoridades han podido indicar que este conflicto tiene más de una década. Oigan bien, es un conflicto que tiene más de una década. Aparentemente los victimarios, Simeón Cuevas Peña, que fue un señor que se entregó a las autoridades, y su hijo, que es un raso de la policía, según nos confirmaba el vocero de la policía ayer en la tarde, Juan David Cuevas Acosta, que está prófugo, son los victimarios. Habían tenido conflictos con los propietarios de este taller desde hacía más de una década. Tenía el caso en los tribunales de manera formal más de un año en conflicto, donde esta familia se quejaba de que en el taller de mecánica con frecuencia le tapaban el frente de su casa, no podían sacar su vehículo, y ya los vecinos incluso conocían el tipo de situación. Aparentemente ayer, cuando el señor Cuevas, padre, trata de sacar su vehículo, otra vez hay un vehículo en el medio, se produce un enfrentamiento que según varios vecinos termina en violencia cuando el señor Cuevas es agredido por uno de los mecánicos con un tubo. El hijo, que es un raso, aparentemente buscó el arma de fuego, y ahí termina esto en una tragedia. Termina matando 3 personas. El padre, que se entregó a las autoridades, buscó un machete, aparentemente es por lo menos lo conocen como el chicharronero, buscó un machete y terminó de rematar a esta gente. Son unos niveles de violencia extraordinarios y es un conflicto que debió haberse resuelto hace mucho tiempo, sobre todo si ya las autoridades tenían conocimiento de esta situación desde hace ya un buen tiempo. Para los vecinos, la sorpresa fue la magnitud del incidente. Y hoy en día hay 3 familias velando a sus muertos, y hay otra familia que tendrá a 2 de sus miembros sometidos a la justicia con consecuencias que pueden implicar prisión por un largo periodo, tanto el padre como el hijo. Esto no debió llegar ahí nunca. Claro. Una situación de esta naturaleza se puede evitar. Lo que es inconcebible es que incluso hayan atendido a llevar el tema hacia los tribunales y que dándole largas, hoy en día la respuesta sea esta. Los problemas entre vecinos deberían poder resolverse con diálogo y atendiendo incluso al respeto de los derechos de todos. Y nunca podríamos esperar que se llegue a estos niveles de violencia como los que hemos visto en el día de ayer. Es muy grave porque este es un hecho más que se suma a otros hechos de violencia que ha tenido el país durante los últimos meses, las últimas semanas, y han sido estas respuestas violentas características de la forma en que se intentan resolver los conflictos o atender los problemas desde hace mucho tiempo en nuestro país, y esto pone de manifiesto que hay que atender ese problema de la violencia generalizada en la República Dominicana. Bueno, recordemos el caso reciente de un militar al que se le rasó su vehículo y optó por agarrar el arma de fuego, disparar y asesinar a una mujer e herir a el acompañante de esta
mujer. Esto fue un hecho reciente y Hace un 2 hecho semanas. que no implicó tampoco una situación, la que lo originó por lo menos, de una magnitud, de una gravedad tal que implicara que se recurriera a esos niveles de agresividad, a esos niveles de violencia, como pasa en este caso de la comunidad de La Toronja en Santo Domingo Este, entrando por Mendoza. Es una comunidad pobre, y tú destacabas que se da esta respuesta de carácter violenta el día de ayer por una situación que ya viene a agudizar, a estallar después de tiempo en medio de un conflicto que no se pudo resolver. Entonces, de entrada está ese tema de qué tiene que hacer la sociedad dominicana para que estos actos de respuestas tan violentas no se sigan generando en el país. Y bueno, esto implica muchas cosas. En primer lugar, y desde hace mucho tiempo, distintos sectores han hablado de esto, de cómo promover, no solo a nivel de la educación formal, sino en los distintos espacios de formación, de educación ciudadana, de educación cívica o medios de comunicación, una cultura de paz, una cultura de prevención, una cultura de diálogo, de manera que antes de recurrir a métodos violentos de este tipo, pues se trate de buscar entre los mismos ciudadanos algún tipo de solución a esos conflictos y a esos problemas de manera dialogada. Ese es un área que hay que explorar y que se tiene que trabajar en la sociedad dominicana, sobre todo cuando estamos en un momento, en una era donde a través de medios de comunicación y redes sociales tenemos muchos mensajes cargados de contenidos violentos, como una de las características de los mensajes que se están consumiendo en los actuales momentos. Luego está el tema que tú señalabas, cómo las instituciones del país tratan o deben tratar de buscar respuestas ágiles a problemas que se dan. Y en el país ha sido histórico el tema de problemas relacionados con parqueos, uso inadecuado de las calles que se utilizan para otra cosa que no es, o para que los peatones puedan circular, o impidiendo la entrada y salida de vehículos a un parqueo, o otros temas relacionados, sobre todo se da mucho en comunidades urbanas, pero también se da en el campo, de límites en el territorio, en los terrenos. Es decir, hay muchas dificultades que se pueden constituir en causas que deriven en situaciones de mucha violencia. Frente a ella, las autoridades tienen que estar atentas, y sobre todo cuando llega algún tipo de denuncia, de querella, de queja por parte de un vecino frente a otro, porque regularmente, y más si eso no tiene respuesta de las autoridades, eso termina en hechos violentos. Se ha hablado desde hace mucho tiempo de la necesidad de fortalecer mecanismos de resolución alternativas de conflictos. Desde la sociedad civil hay instituciones, por ejemplo, existe la Casa Comunitaria de Justicia, que una de sus labores en distintas comunidades, sobre todo en comunidades pobres, es generar un espacio de diálogo y de resolución de conflictos, de manera que situaciones como las que se presentaron en La Toronja el día de ayer no se repitan. Ahí hay un trabajo que hacer, y esa área, las instituciones de justicia, Ministerio Público, tiene que fortalecer esos mecanismos de resolución de conflicto, de atención a problemas en las comunidades vía el diálogo. Y luego uno ve que en muchos de estos hechos están vinculados o militares o policías o personas que disponen de armas de fuego, y uno le llama mucho la atención este tipo de situaciones, porque desde las instituciones policiales y militares del país
También hay que desarrollar procesos de educación y de orientación a sus miembros para que no se dé, para que no tengamos este tipo de salidas violentas en el país. Se supone que un agente policial o de la Armada debe tener la formación suficiente como para saber cómo utilizar esas armas. También es cierto que son individuos, son personas. Y pueden perder los estribos, pero se supone que el proceso de formación de esta gente incluso es superior al de un ciudadano común que tenga un permiso de uso de armas. El Razo Cuevas Acosta está prófugo de la justicia. Vamos a esperar, por lo menos hasta anoche no se tenía información de que se entregara a las autoridades. Hay que decir que había un antecedente. La familia Cuevas había perdido a una niña de 6 años que resultó atropellada por uno de los vehículos del taller de mecánica que quedaba justo al lado de la vivienda. Esta situación ocurrió el año pasado y eso parece que venía incrementando el nivel de violencia y de incidentes entre los dueños del taller y la familia Cuevas. Vamos a esperar, es una situación lamentable.